y no permiten que nadie los separe. De las crueles contiendas saldrán victoriosos al final, y al inventarse de nuevo y para siempre, su tristeza se torna en alegría, y dulces e intensas serán sus palabras, como la fragancia de las orquídeas, o Manlara la frontera 2007. En esta ocasión los actos conmemorativos están referidos a un hecho puntual y sus consecuencias: el bombardeo a La Moneda, Casa de Gobierno, y el asesinato del presidente Salvador Allende Gossens, elegido democráticamente por el pueblo. Con ello vinieron los otros asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, exilio, expropiaciones. En el marco de las conmemoraciones que se llevan a efecto durante el presente año, en que se cumplen 50 años del golpe militar, el colectivo Memoria y Derechos Humanos en el Sur ha tenido a bien revisar un gran listado de obras, narrativos, testimoniales acerca de este hecho alevoso que concitó la atención mundial y que hasta la actualidad en muchos países ha provocado desconcierto, porque se trataba de aniquilar un proceso democrático, y esto significó, entre otras consecuencias simbólicas, que en muchos países del mundo haya ciudades importantes que tengan una calle, una plaza o una avenida con el nombre de nuestro presidente Allende. En las formas de trabajo que nosotros nos hemos propuesto están las presentaciones de libros testimoniales. En esta ocasión se presenta el libro Sociología de la Masacre, escrito por Manuel Guerrero Antequera, ahí presente. Presentan el libro Karen Alfaro Monsalve, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Jorge Polanco Salinas, académico de la misma facultad. La dinámica del trabajo en cada oportunidad estará a cargo del presentador del libro, luego las palabras del autor y, en tercer lugar, las intervenciones del público presente. Entrar en este mundo oscuro es rememorar, es aprender, reconocer y valorar. Por lo tanto, la tarea nuestra será siempre salir en la búsqueda de nuevos caminos, escuchar bien, leer bien, discernir, para que algún día tengamos una patria justa, noble y en especial con un irrestricto respeto a los derechos fundamentales. Y que no olvidemos jamás que el pueblo ha dicho que un pueblo unido jamás será vencido. Dejo con ustedes a Jorge Polanco, por favor. Bueno, primero agradezco la invitación. Agradezco haber leído el libro, porque me dejó bastantes resonancias que las voy a hablar ahora. De hecho, la presentación que ahora leeré no es una reseña del libro ni lo va a explicar, sino son apuntes, conversaciones, diálogos internos de la lectura. Y principalmente bajo una línea que me interesa, que es por el lado del lenguaje, el silencio, y quizá una especie de complemento, comentario o una bitácora de lectura. En 2013, mientras leía y escribía sobre textos filosóficos que abordan la violencia, y al mismo tiempo repasaba algunos poemas y narrativas escritas en dictadura, una amiga me recomendó Desde el túnel, diario de vida de un detenido desaparecido, de Manuel Guerrero Ceballos. Desconocía su referencia, quizás porque todavía no se le ha dado el peso literario que tiene como diario, en línea con los de Semprún, Jorge Semprún, Primo Levi, Margarit Duras o Hernán Valdés, solo por citar algunos de los más conocidos en la tradición de la literatura testimonial. Para mi sorpresa, Desde el túnel se encontraba disponible en Bibliometro,
Lo fotocopié y leí con fricción. Pasado el tiempo, conseguí un ejemplar y regalé el anillado con los subrayados y apuntes. Pero quedé con la impresión de un diario de trabajo abandonado, cuyo espacio debía volver a visitar. Creo que estas escrituras tienen un poder decisivo en la experiencia. La fuerza de los acontecimientos narrados recoge una densidad tal que el pudor y la exigencia de contar unen los fragmentos de la memoria en una prosodia que impregna al narrador. Es una singularidad dotada de un fulgor verídico, fehaciente honestidad que gracias a la ficción implícita en la escritura logra organizar un entramado, bordes líricos que la narrativa barrunta como guijarros. Es lo que encontré también en la poesía de Elvira Hernández o Aristóteles España, o más aún, en ese impresionante libro de Sergio Buscovich sobre la tortura, un viaje muy particular. La primera parte de Sociología de la Masacre contiene esta pulsión de relato. El libro asoma dividido en 2 tonos. Las primeras 37 páginas escritas a partir de la autobiografía plasman el espesor del testimonio. La escritura alcanza una síntesis y una precisión que los acontecimientos convocan, el asesinato del padre. La exigencia de contar, seguir contando, hasta que no haya dictador que la pague. La escritura es aquí una fortaleza que ni los torturadores y dictadores pueden acallar. Mentiría si no dijese que un miedo glacial me acompañaba. No cantaba ante la muerte, temblaba, pero estaba dispuesto a resistir, dice Manuel Guerrero Ceballos en Desde el túnel, frase que ocupé como epígrafe en un capítulo de un libro fracasado, y que podríamos ver como una de las potencias de la escritura y la imagen. La portada de este libro, como pueden ver, es de Álvaro Jope. Legado a su vez de Sociología de la Masacre que retorna sobre esta herencia. Narrar, explicar, comprender, representar, distanciarse y acercarse, resistir. Quizás uno de los asuntos más complejos de pensar sea la violencia, no solo por los abusos y abusos estereotipados con los que los medios de comunicación repiten al hartazgo las noticias, sino también porque implica un cuestionamiento filosófico al mismo quehacer del conocimiento. Plantear una pregunta y merodear un problema indicaría un desplazamiento, un primer movimiento hacia categorías que ya en su constitución establecen una violencia ontológica, y del ver a velar avisora esta genealogía desde Platón a Pinochet. Es decir, la formulación de las preguntas del torturador sigue el gesto de buscar o extraer la verdad. Extracción de la piedra a la locura que da cuenta más del victimario que de la víctima, pero que puede hacer a esta última hablar el lenguaje del torturador. Este sería su triunfo. Poder, violencia y pesquisa conjugarían con estas formas de investigación. Coetzee narra este lazo en su novela Esperando a los bárbaros, cuando los mismos que quieren detener la proliferación de la barbarie torturan a los pobladores de la frontera para encontrar una pista sobre los extranjeros. Sin embargo, este mismo problema se desplaza a los que quieren quedar fuera de la violencia, es decir, aquellos que tienen una versión edulcorada de la naturaleza. Citando a Nietzsche, Horkheimer y Adorno aluden a esta concepción bestial de la naturaleza. Los poderosos quieren naturalmente someter a los débiles. En la visión neoliberal, los ricos a los pobres. Bajo esta comprensión, la ley natural sería, comillas, la sabia lesión del fuerte sobre el más débil. Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales, decía Nietzsche. Una ley poshumana sería, en esta perspectiva, todavía demasiado humana. La compasión y la ilustración han conformado 2 vectores que han respondido en la filosofía europea a esta idea de la naturaleza. Esta última pareciera primar en la opción de Guerrero, en la búsqueda de una cierta racionalidad de la violencia. Es una apuesta que implica establecer modelos de comprensión para responder al silencio con que se rodea el horror. Sopesar, disponer materiales, categorizar, distinguir, clasificar, desmontar, vislumbrar la experiencia del ojo del huracán, requiere de muchos años y trabajo de perspectiva, donde aparece una toma de posición para ubicar una mirada a los acontecimientos. El efecto de distanciamiento reporta una intención, estudiar analíticamente la masacre como un desciframiento para alcanzar una afirmación, parafraseo la página 44 del libro. Guerrero recurre a una bibliografía principalmente de la sociología, como demarca ya el título, pero también a la filosofía, el derecho, textos testimoniales y archivos en general, con el objeto de establecer los marcos racionales y conceptuales
que permitan vislumbrar algunos hitos acerca de los modos de cómo opera la masacre. Por ejemplo, las categorías de violencia indiscriminada o selectiva, coercitiva o recurso comunicativo, para exterminar o controlar, motivada con el objetivo de inducir, coaccionar, persuadir o activar compromisos, entre otros usos que dan cuenta de los momentos precisos en que un régimen las utiliza y las consecuencias que traen consigo. De este modo, Guerrero quiere colaborar en la prevención y en el aprendizaje de la resistencia. Véase en especial sobre todo el capítulo La violencia monitorizada. En el triángulo entre perseguidor, víctima y testigo, propuesto por Semelin, creo que se pronuncia así, Guerrero advierte una cuarta figura, gracias a los diagramas de Pablo Polixer, que sirve de respuesta a los, comillas, organismos de seguridad. La información externa, ya sea proveniente de periodistas, parte de la sociedad civil organizada o la Iglesia, conforman una contraparte que tiene incidencias concretas frente a la violencia unilateral. Luz Chola se refiere a la importancia de estas investigaciones en su libro Retratos Hablados, creado a partir de poesía, archivos y visualidad sobre la violencia. Los periodistas que hicieron su trabajo son pensados como coautorías en los inventarios del desastre y las imágenes donde son tachados los victimarios. Este libro, entre otros, permite preguntar si acaso la poesía o el arte en general puede integrar este cuarto grupo de análisis. La opción por detectar las claves racionales de la violencia permite operar entre distintos tipos y formas, aportando con elementos analíticos en su producción y desarrollo, y no solo historias de largo plazo o polarizaciones causales que por cierto existen en la historia de una sociedad. Es una posición intelectual y práctica. La explicación deja reverberante una trama, compleja de asimilar si no se opta por cierta comprensión, es decir, la aprehensión de las formas voluptuosas de la agresión. Ya sea la violencia unilateral, parcial o incluso íntima, en la paz o el despliegue en la guerra civil o convencional, estas distinciones quieren apuntar al itinerario del horror. Su secuencia elabora modos de acción de los estados y las respuestas a sus coacciones o ausencias, un aprendizaje que no hemos resuelto, creo, en la sensibilidad áspera, fáctica y obvia de las condiciones nihilistas de la vida neoliberal. No hemos aprendido suficientemente sobre las situaciones de la derrota y lo que significaría triunfar, no solo en Chile, por cierto, para configurar nuevas formas que respondan con una cultura que organice de otro modo la materialidad de la vida. Aparte de los tonos del libro, puede advertirse una yuxtaposición de la violencia, es decir, desde la continuidad en el doble fondo ligado al especismo, y el fenómeno particular del despliegue de la violencia cuando estalla la guerra civil. En términos de Canetti, el miedo primitivo de la animalidad humana, mostrada en las escalas zoológicas, y su dominio que recurre a la bestialidad, como puede verse en la literatura de Kafka, para expulsar a las especies no humanas y humanas de la comunidad moral, indica una representación de la continuidad de temores ancestrales, incluso desde el punto de vista del capitalismo, como creación de naturaleza en tanto disponible. El humor negro y el lenguaje clínico de la junta militar fue especialmente insidioso en ese punto, una especie de facticidad que dejó su impronta en el sentido común. Auquénidos metamorfoseados, el cáncer marxista, la dicta blanda, entre otros dichos, comulgan con la dialéctica de la masacre que describe Guerrero, la subvalorización y sobrevalorización del oponente en la construcción del enemigo. La bestialidad colabora en este primer paso de excluir las responsabilidades. La continuidad se muestra en este isomorfismo, aunque adquiere características propias cuando la paz estalla. Inasimilables una en otra, paz y guerra, la escisión resulta fundamental en la violencia ya desatada en la guerra civil o la violencia de Estado, especialmente para las situaciones de delación que desde la izquierda han sido difíciles de asimilar. Primero, la deformación moral de los casos extremos de los traidores que pasaron al bando de los torturadores, pero sobre todo la delación masiva, cuando parte del pueblo no militante entrega información gratuita que coinciden con deseos pueriles de venganza o la acomoda ante el miedo. Desde otro ángulo, la estructura de la violencia descrita por Guerrero muestra hoy otras formas y continuidades. Los asesinatos actuales asociados al narco son similares a los realizados por los militares. El doble proceso de humillación y amplificación que saca a los individuos del régimen moral de los seres vivos conforma un rasgo decisivo en el extremo de las ejecuciones.
Este carácter siniestro, habitualmente descrito como imposible de comprender, presenta aspectos racionales en la disuasión y la ejemplificación. La vejación indica una competencia que se extrema en cumplir con la misión de los organismos opresores, la DINA, el Comando Conjunto, la CNI o incluso la Delación Civil. Se muestran como medios de poder dentro de los estados, incluso en ciertos valores épicos construidos como formas de vida. Es conocido el caso de agentes que eran excelentes padres o madres, adoptando actitudes paternales con sus subordinados. Los casos del Mosito con la esposa de Manuel Contreras, Mariana Callejas en su vida doméstica, o Miguel Krasnov en su casa privilegiada frente al río en Valdivia, por ejemplo. Pero eran unos, comillas, perros, esto dice Mosito, en los momentos de cumplir con su función. Leales a su grupo, esta supuesta perversión conforma un deseo, una sublimación gozosa en el momento del poder, organizando el orden social a través de la voluptuosidad de la vejación. Hannah Arendt comprendía la violencia como un medio para un fin, otorgándole un carácter instrumental que la distinguía de la fuerza o el poder. En una distinción simple pero efectiva, el poder se sintetiza como ese todos contra uno de la institución estatal, y la violencia como uno contra todos de la desesperación. Esta ecuación servía para comprender los movimientos estudiantiles de su época. Como se vislumbra en el estudio de Arendt, la violencia conforma una zona oscura para el pensamiento filosófico que lo desborda en la medida en que tiende a complejizar y hasta exceder su conceptualización. Pero en un siglo bélico, señala la filósofa, como el recién pasado y por cierto el nuestro, que incrementa las capacidades tecnológicas de destrucción, se vuelve imperioso pensarla en su dimensión actual. Sin embargo, en esta operación racional quedaba fuera el fenómeno de la inmanencia y su deseo, sus conexiones inconscientes que recorren la desmesura no humana. Al definirla como un medio para llegar a un fin, es decir, por su carácter instrumental, implícitamente Arendt deja de lado un tipo de violencia que Wolfgang Sofsky llama soberana, cuyo interés consiste en su gratuidad o incluso su voluptuosidad. Así, Arendt opta sobre la violencia por una definición en que pueda ser contorneada, revelando al mismo tiempo la dificultad teórica, práctica, de diferentes puntos de vista del objeto de estudio, comillas, objeto de estudio. Según Sofsky, el enigma de la violencia comienza en el momento en que ya no es un medio para un fin, sino cuando esta relación se invierte, cuando la racionalidad misma está al servicio de la violencia, cuando la inteligencia no es más que el instrumento para su acrecentamiento, la conexión con fines externos desaparece, la violencia carece entonces de razones, es absoluta, no es más que ella misma.